Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompañan dos amigas, dos mujeres que nos van a hablar un poco sobre lo que acontece en Colombia en estos momentos. Momentos que vemos bastante protesta social, que tal vez acá en Costa Rica no llega tanta información, pero por eso queremos conversar con ellas para ver un poco cuál es el contexto, cuáles son los detonantes que han llevado a estas manifestaciones que no que empezaron hace una semana, que tienen ya varios tiempo de estarse manifestando descontentos y que ahorita detonan. Ya vamos a entrar a esos elementos. Primero que nada nos acompaña Diana Alejandra Díaz Guzmán, ¿verdad? Miembro de AFIL Colombia. ¿Cómo estás, Diana? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá. Me parece que es una reflexión necesaria y me da gusto compartir la mesa también con Astrid. Muchas gracias a vos, Diana, por aceptar la invitación, por acompañarnos a conversar hoy. Vale aclarar que no lo mencionaba AFIL, la Asociación Filosofía y Liberación de Colombia, ¿no? Y también nos acompaña Astrid Juliet Cubero Montenegro, miembro del tejido Glefas. ¿Cómo estás, Astrid? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues bueno, también con muchas ganas de compartir esta conversación con Diana. Gracias a vos también por compartir con nosotros este espacio. Bien, para empezar, quisiera preguntarles, digamos, sobre el contexto de estas protestas, de estas manifestaciones, pero además el contexto histórico, ¿verdad? Y otros elementos que son importantes visibilizar, tomar, digamos que nos van a comentar, Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en América Latina, ¿verdad? Con unos niveles de desigualdad enormes, 42.5%, si no me equivoco, con también niveles de pobreza extrema, la pobreza, decía, y pobreza extrema bastante altos, un índice de desigualdad grande también, ¿verdad? Con unos índices preocupantes de 53%. Y además, con un elemento que es importante señalar, que es que ha habido una cantidad bastante grande de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Entonces son como varios elementos que están ahí presentes, que nos podrían ayudar a entender que las protestas actuales no son solo por la reforma tributaria de la que vamos a hablar más adelante, sino que esto es como el catalizador de un descontento que se viene incrementando desde hace meses o incluso años. Entonces, Diana, tal vez si empezamos con vos y nos comentas un poco al respecto. Bueno, claro que sí. Me gusta mucho cómo tienes una lectura del contexto porque afuera generalmente se piensa que se está peleando solamente por el tema de la reforma tributaria y no es así. Como tú lo estás evidenciando, esto tiene raíces históricas profundas. Lo que está aconteciendo en Colombia es que justamente este país está atravesando por un proceso de transición política, es decir, estamos en un proceso de transición hacia otro orden institucional. Yo quiero dejar eso sobre la mesa porque me parece una tesis importante. Esta transición se da porque desde 2002 a la fecha, es decir, llevamos 19 años con el proyecto uribista, el proyecto de Álvaro Uribe con su partido el Centro Democrático. Entonces son 19 años en donde ellos han tenido la hegemonía institucional. Lo que está pasando ahorita justamente es una crisis de esa hegemonía institucional. Esa hegemonía institucional tiene un proyecto que integra el negocio del narcotráfico, que integra el paramilitarismo, el negocio de la guerra, entre otros. Santiago Castro Gómez, un filósofo colombiano muy importante, nombra el dispositivo del uribismo con 4 elementos que yo quiero traer a colación.
rápidamente. Lo primero es que el uribismo integra la economía del narcotráfico. En los años 80, el Estado combatía contra el narcotráfico, ¿cierto? Era una guerra, digamos, abierta. Sin embargo, cuando el uribismo llega al poder, empieza a integrar esa economía del narcotráfico y con ella entonces entran a la política los narcotraficantes y los terratenientes. El segundo elemento es que el uribismo crea un enemigo interno que van a ser las FARC, que fueron una guerrilla más antigua, duró 60 años. Entonces, el discurso es un discurso que busca un enemigo y ese enemigo lo integran las guerrillas. Con el acuerdo de paz, el uribismo se queda sin un enemigo y entonces tienen que encontrarlo en la frontera y se habla del castrochavismo, ¿no? Se inventan un término para buscar ese enemigo y que sigan teniendo legitimidad en el poder. El tercer elemento es una apuesta por el neoliberalismo, que da como resultado modificaciones sustanciales en la Constitución de 1991, que es una conquista histórica para nuestro país en términos de participación política. Y el cuarto y último elemento es que el uribismo integra los ideales tradicionales conservadores. Entonces, la idea de familia tradicional, la idea de la iglesia. De hecho, acá en Colombia hay personas del Centro Democrático que tienen que legislar con la Biblia, ¿no? Fuera de esos cuatro elementos que el profesor Santiago nombra, yo incluyo otros dos muy importantes que son el monopolio de los medios masivos de comunicación, como RCN, como Caracol, como Semana, ¿sí? Y esto lo que hace es parcializar y de alguna forma manipular la mentalidad del colombiano de a pie. Y el último elemento, y no menos importante, es el paramilitarismo, que es el brazo armado del uribismo. El uribismo tiene un discurso bélico, porque como les había dicho, tiene un proyecto de guerra, entonces todo el tiempo están exaltando a la fuerza pública, al policía, al soldado, pero también cuando Álvaro Uribe Vélez era gobernador en Antioquia en el 96, creó algo que se llamaba las Convivir, que eran unas cooperativas de vigilancia y seguridad privada, que luego mutan en la historia y se convierten en las AUC, que son las Autodefensas Unidas de Colombia, y ellos son los paramilitares. Para contextualizar, porque no en todos los países, por fortuna, hay paramilitarismo. El paramilitarismo es un grupo armado que trabaja al margen de la ley, pero coopera con los objetivos de la ley. El paramilitarismo en Colombia se ha integrado no solamente a la política, hay un escándalo de parapolítica, sino que también se logra inmiscuir en el ejército. Entonces tenemos estos 6 elementos que configuran la hegemonía uribista. Como les había dicho, estamos en crisis porque esos elementos empiezan a desintegrarse por dinámicas globales y nacionales. Por ejemplo, el negocio del narcotráfico no es algo exclusivo de Colombia. En estos momentos, como bien es sabido, pues México también atraviesa una crisis terrible con el narcotráfico y hay carteles mexicanos en nuestros territorios. Entonces, digamos que empieza a perder la fuerza del narcotráfico el uribismo. Fuera de eso, con los acuerdos de paz, el uribismo se queda sin un enemigo, se queda sin la guerrilla. Entonces tienen que salir a buscarlo en la frontera, pero aún así digamos que el miedo de la gente era volverse como Venezuela. Y aquí va el tercer punto de la crisis aguda y es cómo se integra el neoliberalismo en nuestro país. El neoliberalismo empieza a integrarse en Colombia a través de una serie de reformas. Y como lo decía Perry Anderson y Frei Betto, el neoliberalismo tiene muchos componentes como el desempleo, como el ataque a la clase media, como las políticas de privatización que afectan los derechos fundamentales y un gasto militar significativo. Esos 4 elementos que yo rescato de esta lectura de Anderson y Betto son los que se implementan en Colombia y generan una brecha de desigualdad abismal. Como bien lo decía Esteban, nosotros tenemos un índice de pobreza extrema del 42.5% y esta serie de reformas neoliberales que son de la salud, que pasan por la reforma tributaria, lo que van a hacer es dejar a la mitad de la población colombiana entre ricos y pobres. Este sería como el gran marco del proyecto uribista con sus elementos y sus crisis actuales. Sí, gracias Diana por este contexto que nos ayuda a entender o por lo menos a visibilizar una primera parte de este conflicto. Ahora, Astrid, hay un elemento, digamos, que no se puede perder de vista
en el tema de de la desigualdad social, del índice de pobreza, que ya había señalado Diana, el 42.5, el de pobreza extrema, el 15.1, ¿verdad? Y es el elemento racial que hay presente en la desigualdad social, ¿verdad? Entonces, si pudiéramos hacer referencia a esto, porque es importante también ver el racismo estructural e institucional que hay también presente en el marco de un neoliberalismo, ¿verdad? Que claramente privilegia a un sector de la población sobre otro. Sí, claro, de acuerdo, ¿no? De acuerdo con todo lo que ha presentado Diana y bueno, con esta introducción, digamos, a la relación entre neoliberalismo y racismo y cómo, digamos, este tema de las reformas tributarias, ¿no? Y el gran paquetazo de Duque, pues sí, también, digamos, responde a esas consecuencias, digamos, de ese entronque entre racismo estructural y neoliberalismo en Colombia, ¿no? De igual manera, ¿no? Un poco en el sentido que lo hace Diana, claro, pues el racismo no es algo que, esos efectos, digamos, del racismo estructural no son algo que pues se hayan creado ni siquiera dentro de la entrada formal del neoliberalismo en Colombia. Sin duda, pues esto tiene una herencia colonial, ¿no? Que ha estructurado la nación misma, ¿no? Colombiana. Y que simplemente pues ha sido más bien ha tenido una forma de continuidad a través del neoliberalismo, ¿no? Yo quisiera decir que, digamos, Colombia es un país que se ha configurado dentro de una política centralista, donde justamente los centros de poder, sobre todo digamos, en Bogotá, ¿no? Pero también en algunas de las principales, digamos, capitales de Colombia, están, digamos, entroncados con lo que es una élite, ¿no? Una élite criolla, andina, ¿no? Porque digamos que lastimosamente en el modelo de nación colombiana, esto de lo andino ha perdido un poco esa raíz, digamos, indígena, ¿no? Y se ha conformado más dentro de una cuestión de criollismo blanco. Y así, digamos, se ha configurado el poder en Colombia y entonces, pues, digamos, las periferias de las ciudades, pero sobre todo las periferias regionales, pues han sido las que han estado, digamos, atravesadas, sobre todo, pues por todas esas violencias estructurales, digamos, racistas, y que no podemos negar que, digamos, dentro de lo que ha configurado también, digamos, estas violencias, ¿no? Y desigualdad estructural en Colombia, pues tiene que ver con el conflicto armado. Y el conflicto armado en Colombia no solo ha sido digamos, una lucha de clases, una lucha entre partidos políticos tradicionales, sino que también ha estado atravesado por una dimensión de desigualdad racial muy fuerte, ¿no? Digamos, toda esa complejidad, pues, digamos, pues se ve ahora actualmente en el hecho de que en el paro, pues sean sobre todo gente de la periferia, pero particularmente jóvenes racializados y empobrecidos, los que estén allí al frente de la primera línea, ¿no? Voy a hablar del caso de Cali, que es tal vez el que más conozco, porque, bueno, yo soy de esa ciudad, y donde ha habido mucha más indignación y donde, digamos, la protesta ha estado mucho más firme, ha sido justamente en esos barrios periféricos, racializados, ¿no? El distrito de Agua Blanca, lo que ahora se conoce como Puerto Resistencia, Puerto Rellena, ¿no? Todos los barrios de la comuna 16, la comuna 20, donde queda Siloé, que es toda de la zona de ladera. Y si estos jóvenes han salido, digamos, con tanta indignación y tanta rabia a manifestarse, es porque justamente esos efectos del neoliberalismo, pero todos esos efectos anteriores a las reformas y al proyecto neoliberal, ¿no? Que son herederos, digamos, de toda esa desigualdad colonial y oligárquica, como se administra el poder en Colombia, pues ha tenido, digamos, justamente a estas poblaciones racializadas como las más afectadas, ¿no? Las víctimas, por ejemplo, ahora Diana hablaba del paramilitarismo, las víctimas principales del modelo paramilitar en Colombia han sido sobre todo poblaciones rurales racializadas, los pueblos indígenas, muchos pueblos indígenas, pero por mencionar uno, el pueblo Nasa, que es justamente el que ahora, digamos, está en el paro,
apoyando justamente, digamos, a esos jóvenes racializados y también, digamos, a los estudiantes y a todos esos sectores que se están movilizando, ¿no? Y a los afrodescendientes, ¿no? Las poblaciones rurales afrodescendientes han sido, digamos, también víctimas históricas del conflicto armado colombiano y particularmente de ese conflicto armado paramilitar, ¿no? Entonces, el uribismo también, yo creo, un elemento que quisiera agregar a esta tan buena definición que hacía Diana del uribismo, es que pues yo también diría que el uribismo es racista, ¿no? El proyecto uribista es un proyecto tal vez sí de las nuevas élites narcotraficantes, pero que también las élites tradicionales, ¿no? Esas élites supuestamente de abolengo, también hicieron parte del proyecto uribista. No hay que olvidar que aunque Santos firmara la paz, y no podemos negar que eso fue algo importante, pues esas élites santistas, ¿no? Los Lleras Trujillo, los Lleras Camargo, todas esas élites también apoyaron en un momento al proyecto uribista, ¿no? Y de hecho fueron ministros y ocuparon cargos durante esos gobiernos. Entonces, aunque el uribismo podríamos decir que nace de esa clase terrateniente narcotraficante, las élites, ¿no? También se han amparado dentro de ese proyecto, y eso representa una élite, ¿no? Blanca, racista, que justamente ha despojado históricamente. Siempre se ha hablado digamos, en la narrativa clásica sobre la violencia económica, sobre la violencia política en Colombia, perdón, de los campesinos, pero realmente muchos de esos llamados campesinos es gente indígena y es gente afro, ¿no? Y claro que estas medidas neoliberales lo que hacen es profundizar ese racismo estructural, ¿no? Y que se manifiesta igual en las ciudades. Entonces, para mí, totalmente, estas reformas que pues detonaron el paro no son solo medidas neoliberales de desigualdad, digamos, de clase social o en términos laborales, o solamente que afectan, digamos, a los sectores medios y altos, sino que afectan también de manera principal a todos los sectores pues racializados, tanto urbanos como rurales, ¿no? Y bueno, yo lo dejaría ahí como para no acaparar mucho. Gracias, Astrid. Ya se nos va el primer bloque. Esto es bastante rápido cuando estamos conversando así, ¿no? Pero quisiera que fuéramos viendo, ahora para ya entrar a un segundo bloque y abordar de forma gruesa esto, ¿verdad? ¿En qué consiste este detonante de las reformas? ¿Verdad? Que vayamos pensando en que esta reforma tributaria, ¿verdad? Pero también ver que hubieron manifestaciones el año pasado respecto al manejo de la pandemia, ¿verdad? Y en 2019 también hubieron manifestaciones. Entonces, esta es una continuidad, ¿verdad? Se va haciendo como una continuidad de manifestaciones, una seguidilla de manifestaciones que está haciendo gran parte del pueblo colombiano que no está de acuerdo con la manera en que el gobierno de Duque no solamente ha enfrentado la pandemia, sino muchas de las políticas que ha implementado de manera previa. Entonces, ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo.
Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Diana Alejandra Díaz, ¿verdad? Licenciada en Filosofía y consultora pedagógica de la Fundación Social Alberto Meral y miembro de la Asociación de Filosofía y la Liberación de Colombia. Y también continuamos conversando con Astrid Juliet Cuero Montenegro, feminista, antirracista, procolombiana, ahorita haciendo el doctorado, ¿cierto, Astrid? En estudios de intervención feminista en San Cristóbal de las Casas, en México, y miembro del tejido Glefas, también del colectivo Colpaz, que no mencioné ahora, y de A Frontera. Entonces, bueno, primero, muchas gracias por continuar conversando con nosotros en el programa, con nosotras por acá, y seguir hablando de este tema, un tema importante, un tema que nos llama la atención a muchos y a muchas en América Latina y también fuera de América Latina, sobre el conflicto, lo que está sucediendo en Colombia y las protestas actuales en Colombia. Ya nos venían comentando un poco sobre este contexto, sobre la influencia de un sector del poder en el desarrollo de la vida política en Colombia, de la vida militar en Colombia. Y ahora quisiéramos hablar un poco y a dedicar ya estas dos partes que nos quedan del programa a dos elementos importantísimos. ¿Qué es lo que pasa ahorita? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es el catalizador de estas protestas que vemos en Colombia? Y el tema de la violencia que se está presentando, ¿verdad? Asesinatos, personas desaparecidas, un tema que es bastante preocupante que se está desarrollando, y en teoría unas mesas de negociación, ¿verdad? Donde se le acusa abiertamente al gobierno de Duque de que no está queriendo realmente negociar, según la información que nos ha llegado a nosotros por acá. Entonces, compañeras, Diana, si ahora continuamos entonces y nos comentas un poco al respecto y luego continuamos con esto. Me gustó mucho la intervención que hizo la compañera Astrid, cómo resalta el tema del conflicto social. Aquí quiero mencionar 3 cosas rápidamente. La primera, Colombia siempre ha sido tratado como un país muy particular, con unas dinámicas muy particulares, pero lo cierto es que nosotros también respondemos a dinámicas globales, ¿no? Propias de un sistema mundo en donde se aplica una política neoliberal. En ese sentido, como segundo elemento, es cierto lo que dice Astrid, hay que pensar no solamente en términos del conflicto armado, ¿sí? Con todo lo que nombrábamos como el brazo armado del paramilitarismo que cubre el uribismo y la fuerza pública, sino que además está el elemento del conflicto social económico, que como ella bien lo decía, pues permea a nuestros jóvenes y a la Colombia profunda. Acá se habla de Colombia profunda justamente por lo que ella hacía referencia de las periferias. Esto lo quiero nombrar porque hay 2 visiones desde la filosofía que se pueden hacer del conflicto. Yo quiero retomar solamente la visión negativa del conflicto que es señalado por un filósofo colombiano que se llamaba Estanislao Zuleta. Hay una visión negativa del conflicto cuando se ve que el conflicto hay que erradicarlo, que el conflicto es algo malo y que por lo tanto no debe ser. Y entonces lo que se hace en esa visión del conflicto es suprimir y eliminar al otro, ¿sí? Quitar el conflicto. ¿Qué pasa con el neoliberalismo? El neoliberalismo tiene como característica fundamental dejar de lado al Estado, ¿cierto? Para darle todo el poder en este momento contemporáneo a las multinacionales. El neoliberalismo en Colombia ha agudizado la brecha social. Llegamos en una coyuntura típica que es la pandemia y el gobierno nacional no pudo recaudar los impuestos que esperaba. Como era evidente o de esperarse, pues el gobierno lo que tiene que hacer es pedirle préstamos y le pide un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Este préstamo entonces se giran estos millones y al nivel de endeudamiento superó el 60% del Producto Interno en Colombia. ¿Sí? Esta este préstamo lo que hace justamente es quitar los gastos sociales, es no invertir en políticas sociales,
pero el discurso del gobierno ante la ONU, ante toda la comunidad internacional, es decir, que esta plata se está llevando para los pobres, para los necesitados, para los que no tienen, y eso es falso, es mentira. Acá tenemos un problema de corrupción muy, muy grande, ¿sí? Esa plata no se ha visto. La pandemia permeó terriblemente, sacó la miseria, la pobreza extrema en Colombia, se vio perjudicada. Entonces, eso es un elemento que hay que tener en cuenta. Entonces, tenemos el 60% de endeudamiento más de lo que recibimos. Tenemos un déficit fiscal más alto en 70 años. Esto en español latino quiere decir que nosotros en Colombia estamos gastando más plata que la que tenemos. No hay dinero y tenemos que responder a una deuda externa. Entonces, la deuda externa va a agudizar lo que ya hemos señalado, esa brecha en términos de porcentajes entre ricos y pobres, y nótese cómo el neoliberalismo acá entra, porque las clases medias son las que están recibiendo el impacto de esta reforma tributaria. Entonces, ¿qué pasa? Claro, este es el tercer intento del gobierno nacional por imponer una reforma tributaria, no es la primera vez que se hacía, y el pueblo sale a manifestarse, sale esa Colombia profunda, salen también las personas de la periferia en las ciudades. ¿Por qué? Porque el nivel de vida ya es supremamente costoso, ¿sí? No le alcanza a la gente para vivir. De hecho, más de la mitad del país gana menos del salario mínimo vigente en Colombia, ¿sí? Entonces, no hay plata, no alcanza, no hay cómo vivir. Y esta reforma tributaria tenía un as bajo la manga para responder a esa deuda externa, y es cobrarle dinero a las empresas, los bancos, el transporte, los sectores de la construcción y de los sectores industriales, para que ellos pudieran pagar impuestos, porque no los pagan, porque el gobierno tiene la teoría de que los ricos, si se les ayuda a los ricos van a generar empleo. Eso no está pasando. Nosotros tenemos en estos momentos un 17.3% de desempleo. Entonces, como ustedes ven, hay un marco económico grandísimo. Yo no soy economista ni mucho menos, pero quiero darles a ustedes nomás el esbozo. La deuda externa se puede saldar si el gobierno de Iván Duque le cobra a los sectores privilegiados que aportarían más o menos el 77% de esa deuda externa, que no son cifras menores. Ahora bien, el costo de vida es demasiado alto. Las clases medias van a recibir el golpe de la reforma tributaria. Hay reforma a la salud adelantada que afecta a toda la población colombiana, y la gente humilde, la gente pobre, la gente que no, en serio le está costando mucho vivir en Colombia, a todos nos cuesta mucho vivir en Colombia, tienen un problema, y es que no pueden acceder a la canasta familiar porque es demasiado costosa. Entonces, cuando a ti te tocan el alimento, te tocan el bolsillo, es inevitable que no salgas a la calle a decir, un momento, esto es injusto. Y este fue el detonador. Como ustedes lo señalan, nosotros veníamos en 2019 de dinámicas de movimientos y protestas a nivel mundial contra el neoliberalismo, porque es necesario mencionar que el neoliberalismo está produciendo crisis a nivel global, y nosotros no fuimos ajenos a eso. Entonces salimos a las calles a reclamar condiciones para poder vivir. Y aquí es lo que quiero señalar, nosotros estamos peleando es por una transformación de orden institucional que tenga en cuenta condiciones para que la gente viva de una manera digna. En este gran marco de la deuda externa que amenaza la democracia, ¿por qué la amenaza? Porque está atacando los derechos fundamentales, está atacando artículos de la Constitución y derechos internacionales humanitarios. Esto es gravísimo. Y en ese gran marco, me permito nombrarles a ustedes que estas medidas económicas nos están costando la vida en Colombia, literalmente. Y quiero leerles este informe rápidamente de una ONG que se llama Temblores. Ellos, a través de una plataforma digital, están recibiendo las denuncias, y del 28 de abril al 6 de mayo de 2021, perdón, se han registrado 1.728 casos de violencia policial, 274 víctimas de violencia física, 33 víctimas de violencia homicida, 934 detenciones arbitrarias, 341 intervenciones violentas, 26 víctimas de agresión ocular, 98 casos de disparo con arma de fuego y 11 víctimas de violencia sexual a 6 de mayo. De hecho, la organización de Human Rights tiene cifras más alarmantes que estas. Entonces, literalmente, aquí estamos ante una crisis profunda que pasa por el sector económico,
que pasa por una deuda externa, pero que nos está costando la vida. Y fuera de eso, en este momento coyuntural, el paramilitarismo está siendo desplegado por todo el país. Ya había salido la fuerza pública, que estas son lo que les estaba leyendo en los informes. Y ahorita están apareciendo carros con personas vestidas de civil aparentemente, pero pues tienen conductas militares, pero su accionar no está bajo la ley. O sea, son paramilitares y están infiltrándose en las marchas, están desapareciendo a la gente, están subiendo a las camionetas, están violando mujeres. Entonces, aquí tenemos una infiltración y eso ataca también lo que está pasando en Cali, que la compañera ahorita yo creo que lo puede ampliar muchísimo mejor de lo que yo lo puedo hacer. Y es como la minga indígena llegó a Cali para defender a la población caleña del abuso de la fuerza pública y en estos momentos están siendo asesinados, están siendo heridos y están siendo infiltrados por dinámicas paramilitares, porque no es normal que un ciudadano tenga armas y salga a disparar. Esas son dinámicas paramilitares y creo que es necesario decirle al mundo, hay un despliegue del paramilitarismo. Muchas gracias, Diana. Y bueno, sí, un escenario preocupante, muchas veces hasta lamentablemente se podría decir que poco alentador, pero que esperemos que pueda tomar otro rumbo, ¿no? Astrid, ya Diana nos introducía, nos hacía mención a lo de Cali, y aquí, bueno, pues te damos la palabra a vos y que también nos puedas acompañar con las otras reflexiones que tienes en torno a esta situación. Sí, bueno, creo que Diana ya ha dicho casi todo. Yo tal vez quisiera agregar unas cuantas cosas, ¿no? Porque creo que, bueno, digamos, todas las estadísticas y análisis que aporta Diana, pues es muy completo, ¿no? Yo lo que quisiera tal vez agregar es que, bueno, la semana pasada se estaba como en un ambiente de tensión, de que tal vez Duque iba a declarar el estado de conmoción interior, ¿no? Y bueno, esto ya era pues decir que sí, que prácticamente Colombia entra en una situación de dictadura, ¿no? De hecho, pues muchos titulares de periódicos, de prensa internacional, pues están anunciando eso, ¿no? Como Colombia al borde de una dictadura. Sin embargo, bueno, mi análisis y luego también por allí escuchando otros analistas políticos, bueno, sobre todo una compañera, me confirmaba esta intuición que, bueno, digo, simplemente creo que a veces es algo muy obvio, y es que yo creo que ya estamos en estado de conmoción interior, aunque Duque no, digamos, no haya firmado formalmente el decreto, ¿no? Y esto lo digo porque, digamos, la forma como se está reprimiendo la protesta social en Colombia o este paro, ¿no? Este paro pues en contra de las reformas, pero que va mucho más allá, ¿no? Ya las exigencias han superado, digamos, el rechazo a esta reforma tributaria, a todo el paquetazo que son otras reformas como la pensional, la laboral, en fin. Esa forma como se está reprimiendo la protesta social es una represión que es totalmente de una situación de dictadura, ¿no? O sea, no es que se parece, no es que ya casi que vamos, no, o sea, estamos bueno, Colombia está en estado de conmoción interior, o sea, yo lo creo totalmente porque no es posible que se esté reprimiendo la protesta asesinando, ¿no? Y las cifras de asesinato en 13 días de paro son muy altas, ¿no? De hecho, justamente, digamos, de Human Rights, Vivanco, ¿no? El chileno decía que era algo que nunca se había visto. Yo no sé si es algo que nunca se había visto, pero yo lo que sí puedo decir es que no sé si es por esta cuestión de las redes, ¿no? Y lo que permiten las redes sociales en términos de visibilización, pero por un lado, ¿no? Yo sí puedo afirmar que desde los 70s no se había visto en Colombia un paro, ¿no? Digamos, político, social, ¿no? De parte, digamos, de la ciudadanía, ¿no? De tanta duración y con tanta, digamos, fuerza, ¿no? Y capacidad, digamos, también de paralizar, ¿no? De paralizar la producción, de paralizar el país, el transporte.
y claro, y al mismo tiempo que no se veía un paro de tal magnitud en Colombia, por lo menos desde la década de los 70, pues tampoco había visto yo unos niveles de represión de esta magnitud, ¿no? Y hay que decir que Colombia tiene una tradición histórica en represión de la protesta social, ¿no? O sea que no es un Estado y no es una nación que haya privilegiado las vías de diálogo, ¿no? Casi siempre las protestas sociales se reprimen, no por nada está esta figura del ESMAD, ¿no? El Escuadrón Móvil Antidisturbios, que es una policía exclusiva para pues justamente reprimir las manifestaciones políticas, no las movilizaciones, y que sabemos que en otros países esto no existe, incluso en otros países de Latinoamérica, ¿no? Como ya decía Diana, o sea, en Colombia hay una inversión militar en ejército, pero además en policía, o sea, hay una gran inversión del gasto público, ¿no? De ese PIB en la represión, ¿no? O sea, no solamente en fortalecimiento, sino que, o sea, el fortalecimiento del ejército y la policía es en represión, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo realmente es algo que es alarmante y que yo, la verdad, siento que para lo que se está viviendo en Colombia, siento que el rechazo a nivel internacional ha sido, la verdad, bastante tibio, o sea, como decía por ahí un compa, ¿no? En redes, si esto estuviera sucediendo en Venezuela, o sea, hacía muchísimo tiempo, seguramente desde Europa, Estados Unidos, la OEA, la ONU ya hubieran dicho, no, hay que intervenir, ¿no? Y seguramente ya hubieran intervenido. Y en Colombia, pues sí, se han visto algunas manifestaciones, ¿no? Sobre todo de personalidades, es lo que yo más he visto, pero me parece que, o sea, que esto es un genocidio claramente, o sea, hay que nombrarlo así, es un genocidio de quienes están apoyando el paro, de los manifestantes, es una masacre, ¿no? Duque está masacrando al pueblo colombiano, y hay muy poco rechazo internacional, y el que hay me parece que es muy tibio y que, o sea, a mí realmente me parece preocupante. Y bueno, yo estoy en el extranjero con una cierta comodidad, pero esto es demasiado, ¿no? Y bueno, una cosa que me sorprende, por un lado me motiva, aunque claro, por el otro hay desesperanza porque, digamos, toda manifestación de fuerza, digamos, social o de firmeza, digamos, en el paro, pues justamente, claro, ¿no? Llama a una represión de esa misma magnitud o peor, ¿no? Pero bueno, sin duda me parece que la gente en Colombia está siendo muy valiente como hacía mucho tiempo, y yo creo que pues eso, se tiene que estar sintiendo unos niveles de desigualdad tan profunda, de desesperanza, de un mal gobierno tan grande para que la gente, mucha gente que históricamente no se ha movilizado tanto, porque creo que eso también es importante decirlo. O sea, aunque hay un comité de paro que, digamos, es integrado por organizaciones sindicales, ¿no? Bueno, partidos, digamos, de la oposición, esto ha rebasado completamente, digamos, como ese llamamiento inicial del comité de paro. O sea, quien ahora está muchísimo más firme en el paro son, de hecho, esos jóvenes racializados de los que hablaba ahora, de la primera línea, ¿no? Pues muchos de esos jóvenes son jóvenes que no tienen una tradición, digamos, como de politización fuerte, ¿no? Pero que sí han sentido la exclusión, la violencia de la policía todo el tiempo, ¿no? Y la exclusión, digamos, social, ¿no? En términos estructurales y de este gobierno y del uribismo en particular, que creo que pues este paro está siendo la forma en la cual ellos están, digamos, pues, desahogando, digamos, toda esa rabia, y siento que sí, que además esa rabia pues se va organizando, ¿no? Que bueno, supongo que todavía falta tiempo para ver esto en qué puede desencadenar en términos más allá de la transformación social en Colombia, ¿no? Pero bueno, tal vez quiero aprovechar, y ya con esto voy cerrando, para denunciar que esto se trata claramente de un genocidio, de una masacre, que esto es un estado de dictadura, que no es posible que se esté reprimiendo un paro y las manifestaciones disparándole a mansalva, ¿no? A la gente, que además lo que señalaba la compañera Diana, ¿no? De que hay
agentes encubiertos, ¿no? O sea, o sea, claramente hay paramilitarismo, pero hay policías que van de civil y están disparando a diestra y siniestra, que la gente está viviendo noches de terror, ¿no? Noches de terror, viendo cómo sus barrios están siendo militarizados, teniendo que ver, digamos, las tanquetas, ¿no? Digamos, cercando sus calles, sobrevuelos de helicópteros, incluso disparos desde helicópteros. O sea, es una situación de guerra, ¿no? De dictadura. Entonces creo que hay que, digamos, poner eso en el centro para dimensionar digamos, lo fuerte de la represión a la protesta social, que ha sido una tradición histórica en Colombia, pero que me parece que esto ya llega a unos niveles que, pues, que son de un descaro tremendo, ¿no? Y bueno, ahí dejaría. Bien, gracias, Astrid. Ya tenemos que hacer otro corte, ¿verdad? Sin antes mencionar un punto importante de estas políticas económicas, por ejemplo, que mencionaba Diana, el tema de un problema de endeudamiento gigante en que se han visto sometidos un montón de países en América Latina. Tenemos 40 años de estar pagando intereses de deuda y no poder salir de la deuda. Un montón de países de América Latina con unas deudas cada vez más grandes, ¿verdad? Gigantescas, y que han llevado en detrimento siempre de los servicios sociales, ¿no? El estado de bienestar ha sido el gran enemigo de estas políticas y las posiciones y la forma de tratar de llevar la política económica en nuestros países ha sido mucho esto, ¿verdad? Reformas económicas que van en esta misma línea. Costa Rica hace poco aprobó una reforma económica, no sin antes haber tenido alguna resistencia, algunas huelgas, pero que igual terminó por aprobarse. Una reforma económica que ha terminado por no, vamos a decirlo de esta manera, no solventar el problema que venía a solventar. Entonces, hacia esos varios elementos que ahora vamos a poder seguir conversando sobre el tema y la situación en Colombia. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La filosofía política reflexiona sobre diversos temas fundamentales para la convivencia humana: la libertad, la justicia, el gobierno, la igualdad, la democracia, los derechos. Se cuestiona cuándo un gobierno es legítimo y cuáles son sus obligaciones ante la ciudadanía y cuáles son nuestras obligaciones ante el gobierno y ante los demás. Pero no solo reflexiona sobre estos temas, sino que tiene una participación activa dentro de los debates, dentro de las discusiones que se dan en la esfera pública, que tengan que ver con estos temas y con otros que se relacionen con la convivencia misma entre las personas. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando sobre las protestas sociales que se viven actualmente en Colombia con Astrid Juliet Cuero Montenegro y Diana Alejandra Díaz Guzmán. Compañeras, veníamos
hablando un poco sobre esta situación de la reforma fiscal, de la violencia, que ya bien nos lo han mencionado. Y hay un tema ahí que deberíamos no dejar de lado. Y es que estos movimientos sociales, esta protesta social y los movimientos sociales en ella, no solamente responden a una oposición a la reforma fiscal, porque si bien ya fue retirada por Duque, ¿verdad? Y está siendo analizada, ahorita nos pueden contar quiénes están analizando las modificaciones. La protesta, el descontento, no solamente se encuentra ahí, sino que hay otro tipo de objetivos. Hay unos objetivos claros en los movimientos sociales respecto a cuestionar, tratar de transformar las condiciones estructurales de las que hemos venido hablando, de desigualdad, de racismo, que están tan inmersos. Entonces, si vamos por esta parte, conversamos un poco sobre el camino, los objetivos a los que apuntan estas protestas más allá de la reforma. Diana, si empezamos con vos. Bueno, como lo decían ustedes, es importante tener en cuenta que vamos más allá de la reforma. En este momento, que es lo que he tratado de decir a lo largo del programa, estamos disputándonos un orden institucional, es decir, un cambio en las estructuras políticas y ya culminar por fin con estos 19 años de proyecto uribista que solo nos ha traído desgracia y sangre derramada. Yo creo que es importante entender que un gobierno como hegemonía, digamos, necesita de un consenso popular. En este momento el gobierno encabezado por Iván Duque, pero pues obviamente que es dirigido por Álvaro Uribe, ha perdido un consenso, una parte importante del consenso popular. Y la última estrategia que les quedó fue la violencia física. Entonces desplegaron toda la fuerza pública y el paramilitarismo. En este momento, entonces, el movimiento social, en su máxima expresión, encarna la digna rabia, ¿sí? El ya no tener las condiciones para poder vivir de una manera digna. Y en ese sentido, entonces, ya hablamos de una superación de caudillismos y de partidos políticos, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros tradicionalmente somos un país que se deja guiar por figuras públicas, ¿sí? Álvaro Uribe, por ejemplo, fue elegido por voto popular. ¿Mm? Pero entonces esas figuras se están desdibujando y el movimiento social ya está cansado, hay una inconformidad. Esa inconformidad yo siento que hay que encauzarla. No porque no tenga una causa justa, ojo, sino porque necesitamos es empezar a tejer un proyecto político que sea capaz de disputarse el orden institucional. Nosotros estamos próximos a unas elecciones presidenciales y de nada sirve la presidencia si no ganamos el Congreso, ¿sí? Entonces tenemos esa tarea urgente que es el tema de las elecciones, pero a su vez es importante anotar que las personas que en este momento están encarnando el movimiento social, que están poniendo la vida, que están poniendo el pecho, son jóvenes, ¿sí? Y son jóvenes criados por una generación de educadores también muy jóvenes, ¿sí? Entonces, esos jóvenes son los que están representando en este momento el pensamiento crítico y a los que están asesinando, ¿sí? Están asesinando a una generación que critica el proyecto del uribismo. En ese sentido, el movimiento social en Colombia nunca ha desaparecido, sino que aparece, reaparece nuevamente y se configura. Y en estos momentos yo creo que todavía se está configurando el gran movimiento social. Y en términos de la filosofía de la liberación, pues estamos hablando de un pueblo entendido como una comunidad política organizada que se va a disputar el poder. O eso es a lo que por lo menos yo aspiro que suceda. En ese sentido, entonces, el último recurso del uribismo es la violencia y nosotros como movimiento social tenemos responsabilidades puntuales. Por ejemplo, no solo estamos aquí hablando como filósofos, sino que detrás del título hay un ciudadano y una ciudadana que está tratando de defender sus derechos. Entonces, yo creo que es importante, primero, entender que el movimiento social no solamente se está disputando físicamente y son los que se están
matando la nueva generación que les decía, sino que el movimiento social también está pasando por lo cibernético, por lo virtual, porque en Colombia, pues digamos, se han dado bloqueos al acceso a Internet para que el mundo no sepa qué es lo que está pasando, que era lo que Astrid decía del establecimiento de un estado de sitio, de una dictadura. Entonces el movimiento social en estos momentos concentra todos sus esfuerzos en todos los medios posibles y esos también pasan por la virtualidad. En ese sentido solicitamos acompañamiento internacional, pero ese acompañamiento internacional necesita tomar medidas puntuales. Por ejemplo, ahorita tenemos a la ONU o están pendientes de nosotros, pero lo que están diciendo es un llamado a la no violencia, desconociendo quién está ejerciendo la violencia. Es el Estado colombiano. Los manifestantes lo que están haciendo es defenderse de la fuerza pública que los está asesinando, ¿sí? A la Minga la están asesinando en estos momentos en la Universidad del Valle, le están persiguiendo. Entonces, la tarea puntual es entender que necesitamos combinar todos los medios, los mecanismos por donde podamos informar a la gente de lo que está pasando. Es una tarea directa. La segunda tarea a largo plazo es el tema de las elecciones. Necesitamos empezar a crear pedagogía de lo político y enseñarle a la gente o empezar a configurar el imaginario de por qué no más uribismo. Y lo último y no menos importante es la disputa entre el marco de la modernidad. La filosofía latinoamericana siempre ha rechazado, o algunas corrientes de la filosofía latinoamericana rechazan la modernidad porque solo ven el mito de dominación. Pero dentro de la modernidad también hay una cara emancipadora, que ya lo había dicho Dussel, en el 94, y esa cara emancipadora incluye la democracia, que va más allá de la democracia liberal, por supuesto, pero que la democracia integra también los derechos fundamentales. Y el último mensaje que yo quiero que se vea aquí es, estamos en un orden de transformación social, pero también estamos defendiendo derechos fundamentales, porque la excusa para el estado de sitio es que en Colombia está sucediendo una revolución, que esto se salió de control, que la gente está armada, y eso no es cierto. Nosotros estamos peleando por derechos fundamentales para una vida digna. Muchas gracias, Diana, por esto que nos comentas de forma tan atinada a la hora de hablar de los movimientos sociales y del por qué se lucha. Astrid, vos, ¿qué nos comentas respecto a esto mismo que comenta Diana y lo que hemos venido conversando? Sí, pues yo estoy de acuerdo, ¿no? Básicamente con casi todo lo que menciona Diana, y tal vez quisiera empezar por esta cuestión que ella señalaba, ¿no? De que, digamos, ya el paro excedió pues este rechazo, ¿no? Que se cayera, digamos, la reforma tributaria, que se cayó, aunque hay un paquetazo de reformas, ¿no? Que justamente Duque tenía preparadas, que ya mencioné, la laboral, la pensional, la de salud, y digamos sigue vigente, digamos, estar alertas para que esas reformas, digamos, no se lleven a cabo, no se implementen. Pero bueno, esto va mucho más allá, ¿no? Como de, digamos, del rechazo a estas reformas. Yo también quisiera, y creo que hay algunos sectores de los manifestantes y de quienes están integrando, digamos, el paro, que claro, le están apuntando a esto, ¿no? A esto que decía Diana, digamos, de buscar un proyecto político transformador, ¿no? Estructuras sociales, y que dispute, digamos, pues sí, la institucionalidad, ¿no? El manejo del Estado, el gobierno, ¿no? Y sí, yo también, digamos, coincido en eso. O sea, yo sí creo que esto debería o concretarse en sí, ¿no? En darle fin, digamos, a este gobierno uribista, ¿no? Estos 19 años de uribismo y de fascismo, y bueno, y poder, digamos, tener pues otro proyecto político, digamos, que, bueno, no sabría muy bien cómo nombrarlo, pero por lo menos, digamos, que pues que esté basado mucho más en la justicia social, en la inversión social, en unos mínimos del estado de bienestar, ¿no? Que pues, digamos, en estos años de uribismo, pues, justamente ha estado
aparejado pues con política, pudiera canalizarse en que, pues porque ya estamos muy cerca de tiempo de elecciones, entonces pues sí que pueda llegar ahí, más allá del presidente, que yo creo que esa figura igual es importante, no solo simbólicamente, también materialmente, pero claro, el Congreso sin duda es un lugar de disputa importante. Pero creo que pues Congreso, presidente deberían ir muy de la mano, así que sí, esas elecciones presidenciales sí creo que ahí tendría que pues, llegar alguien que rompa, digamos, pues con toda esta política uribista, ¿no? Pero bueno, yo de todas maneras creo que aunque disputarse esa institucionalidad importante, me parece que esto también tiene que exceder y sé que es también el objetivo de muchos de quienes están, digamos, manifestándose, digamos, pues sí, ¿no? Haciendo parte, digamos, de este paro, en fortalecer, digamos, justamente esas movilizaciones sociales, esos proyectos de organización social y política que, como bien decía Diana, ya vienen de hace rato, pero que creo que sí hay que seguir fortaleciendo y sobre todo fortalecer las alianzas, que sí creo que es lo que más, digamos, en Colombia ha fallado históricamente, ¿no? O sea, yo creo que para mí, digamos, la vanguardia del movimiento social en Colombia sí, son las poblaciones indígenas, en particular el pueblo Nasa, el movimiento Nasa, ¿no? Para mí ellos han sido los que más han podido, digamos, disputarle al Estado y a estos gobiernos de derecha, ¿no? Y que han construido, digamos, desde una autonomía muy, muy fuerte, sin desconocer el diálogo con las instituciones, ¿no? Pero, digamos, sí, con una cuestión, digamos, de autonomía de sus territorios, autonomía política muy fuerte, ¿no? Yo creo que el movimiento afrocolombiano también ha ido caminando en ese sentido, creo que sí, todavía falta más, pero yo creo que justamente esa alianza con el movimiento indígena ha ido, digamos, también fortaleciendo. Pues bueno, el sindicalismo en Colombia ha sido, digamos, criminalizado sistemáticamente, ¿no? Colombia es uno de los países, creo que, yo no sé ahorita, pero por lo menos en el 2008 era el país que, el que tenía las cifras más altas, el número 1 en asesinatos a sindicalistas. Entonces, bueno, eso habla del nivel de represión también pues de los trabajadores críticos, ¿no? En Colombia, y bueno, ese movimiento siempre ha estado. Sin embargo, sí, lastimosamente en Colombia sí hemos cargado, digamos, como con muchas fracturas, ¿no? Yo justamente creo que si ahorita en el paro, si este paro ha logrado durar tanto, a diferencia de otros paros que duraban pues un día, máximo un día o tal vez dos, ¿no? Ha sido porque ha comenzado a fortalecerse esas alianzas, aunque claro, eso no es algo que sea de la noche a la mañana, y claro que ahí falta mucho, ¿no? Y entonces en este sentido a mí me gustaría como compartir, digamos, el pliego de peticiones que a 13 días de paro ya, digamos, el comité de paro y claro, y los sectores amplios que van mucho más allá del comité, pero que están, digamos, sosteniendo el paro, pues han logrado, digamos, pues concertar o acordar, ¿no? Y bueno, mucho más allá de las reformas está una cuestión que justamente ha atravesado, digamos, la desigualdad estructural en Colombia, que es justamente el conflicto armado, ¿no? Que logró aparentemente, digamos, bueno, por lo menos, digamos, limitarse, ¿no? Con la cuestión de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, pero que el paramilitarismo sigue siendo, pues, generador de conflicto, ¿no? Y de violencia, de desigualdad. Entonces, justamente lo que se está exigiendo es la implementación de los acuerdos de paz, la implementación de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, porque justamente estos acuerdos de paz que se firmaron con las FARC iban mucho más allá de solamente terminar, digamos, con la violencia o desmovilizar a las FARC, sino que justamente van por un reclamo, digamos, de una desigualdad histórica, ¿no? De la nación colombiana, de parte, digamos, de la concentración del poder de las élites, ¿no?
y bueno, y de todo también, digamos, el racismo estructural allí. Y los acuerdos de paz con las FARC también, digamos, están exigiendo el desmonte del paramilitarismo, ¿no? El paramilitarismo en Colombia. Entonces ese es uno de los puntos centrales que ahora están dentro del pliego petitorio del Comité de Paro. También está que se apruebe finalmente en el Congreso una consulta anticorrupción que busca reducirle el salario a los congresistas, porque bueno, esto, digamos, los salarios de ellos son una cosa, digamos, descomunal, ¿no? Frente a los salarios de la clase, digamos, trabajadora, de la clase media, y bueno, exigiendo también pesos, más altos niveles de corrupción, ¿no? Hay una parte que tiene que ver justamente con la represión de la protesta social en Colombia, que como ya les he dicho, no, pues aunque claro, este paro está tal vez visibilizando de una manera descomunal lo que ya se hacía muchísimos años en Colombia, que tiene que ver con el desmonte del SMAT, que es esta policía específica, ¿no? Este escuadrón móvil antidisturbios, porque, bueno, esta policía tiene también, ¿no? Una trayectoria histórica de asesinato y de violación de derechos humanos, ¿no? Tanto sobre todo con el movimiento estudiantil, pero claro, también con el movimiento indígena, el movimiento social amplio, digamos, en Colombia, ¿no? Hay una exigencia también de reforma de la policía, de reorganización, digamos, del ejército, porque pues Colombia ha sido pues, también un país militarista y el uribismo, justamente como ya lo mostraba Diana, pues ese ha sido uno de los componentes centrales del uribismo, ¿no? Digamos, la política guerrerista y la alta inversión en el aparato militar en detrimento de la inversión, digamos, social en términos de salud, educación, empleo, en fin, ¿no? También con toda esta cuestión de los acuerdos de paz y, digamos, los rezagos del conflicto armado y del vigente, porque para mí podríamos decir, entre comillas, que se terminó el conflicto armado izquierda, pero el conflicto armado paramilitar sigue vigente, ¿no? O sea, la guerra no acaba en Colombia con la firma de los acuerdos de paz. Con las FARC, en ese sentido, hay un reclamo de las víctimas del paramilitarismo por la restitución de tierras, por una reforma agraria que nunca llegó a concretarse en Colombia, ¿no? Por un apoyo al campesinado. Y bueno, esos son de los, digamos, temas primigénero, pero bueno, estos tal vez son, creo que los puntos centrales, porque tienen que ver con reclamos históricos, ¿no? O sea, no son cosas que surjan ahora en el paro, son reclamos, digamos, históricos, son los reclamos que justamente, digamos, el uribismo siempre ha querido acallar, porque justamente el uribismo pues siempre estuvo en contra de ha intentado de mil maneras a través del Congreso desmontar la JEP, ¿no? La Justicia Especial para la Paz, que justamente intenta hacer un ejercicio de justicia, de reparación de las víctimas, basada en el modelo de justicia transicional, que yo creo que si eso se implementara realmente, Colombia podría verse una luz de transformación profunda, pero bueno, justamente por eso la han atacado, ¿no? Entonces, bueno, eso son un poco las perspectivas que se ven dentro de las reivindicaciones del Comité de Paro. Sin embargo, bueno, hay que decir que ahorita sí, también hay una situación donde se está queriendo confrontar pues al pueblo con el pueblo, ¿no? Porque, bueno, están todas estas, un poco lo que hablamos detrás de cámaras, ¿no? Los medios de comunicación y la censura, pues está haciendo pues todo un ejercicio allí de tergiversación, digamos, de las reivindicaciones y enfocándolo más en toda la cuestión, digamos, del vandalismo, ¿no? Y poniendo incluso a un movimiento tan digno y con tanta trayectoria como el movimiento indígena y la minga indígena, NASA, poniéndolos de vándalos, ¿no? Y movilizando una serie de discursos racistas allí. Y
y aunque yo quiero creer que es más la gente la que, digamos, sigue indignada, pues no se puede negar que sí, que hay mucha gente que al final, al ver el desabastecimiento que se está generando con el paro y toda esta propaganda, digamos, pues sí, racista, fascista, ¿no? Y digamos, de descalificación de las reivindicaciones del paro, pues que eso no vaya a terminar afectando, digamos, pues que la gente, digamos, deje de apoyar el paro, se ponga en contra de la gente del paro. O sea, todavía creo que eso no se está dando de manera total, pero sí siento que ya hay mucha gente que está empezando a mostrar descontento. Pero bueno, pues confiemos, digo, estos ya son perspectivas, ¿no? Que una va dando. Esperemos que pues, se pueda dar unos acuerdos fuertes y un proceso fuerte, digamos, dentro de lo que sigue en la movilización, ¿no? En el paro de los diferentes sectores, sobre todo fortalecer esas alianzas para que pues esa descalificación no influya y se pueda mantener y sobre todo pues se pueda llegar a, pues sí, ¿no? Se pueda llegar, digamos, a un acuerdo con el gobierno. Ahora el gran problema, como ya lo decía Diana, y con eso voy cerrando, es que eso se muestra solamente de que es una cuestión de violencia, de vandalismo, de no querer trabajar o de querer, digamos, impedir el acceso a alimentos, de vacunas, ¿no? Todo el bloqueo, como un problema que está generando las personas que están en el paro, los manifestantes, pero se habla poco, no se quiere reconocer que el causante de esto es pues justamente el gobierno, porque claro, reprimiendo, pero que esté reprimiendo es justo, no le interesa el diálogo, ¿no? Que no quiere escuchar, digamos, a los manifestantes, que no le interesa las muestras de inconformidad, la insatisfacción, la rabia, el cansancio que está experimentando pues la ciudadanía colombiana, ¿no? Y como no le interesa el diálogo, pues por eso la respuesta ha sido esa represión tan brutal, ¿no? Supuestamente Duque fue a Cali, pero pues en ningún momento realmente se sentó a hablar con el comité de paro, entonces pues así es muy difícil, ¿no? Y bueno, a mí esto me da miedo, ¿no? O sea, yo por un lado, y con esto ahora sí cierro, tengo como digamos, una mezcla de sentimientos ambivalentes, ¿no? Por un lado es como, bueno, me siento como muy animada de ver que la gente, como nunca antes en Colombia, o como hace mucho tiempo no se daba, pues está tan digna, tan fuerte, tan firme, y a pesar de tanta represión, digamos, no ha caído en el miedo y en la desmovilización. Pero por otro lado, esa cerrazón al diálogo de Duque pues da terror, porque si se llega a algo, si se llega a unos acuerdos y finalmente el gobierno cede, pues va a ser a un costo altísimo, ¿no? De muertos, de heridos, de generación de terror psicológico, que es algo que lastimosamente no se puede medir con estadísticas, ¿no? De desaparecidos. Y lo peor que puede pasar, y podría pasar, yo espero que no, es que con todo ese saldo de muertos, de heridos, de represión, y no se llegue a nada y se termine simplemente cayendo el paro justamente por ese proceso de descalificación, ¿no? Ojalá no sea así, pero pues al final todo eso sería culpa del gobierno, pues por su cerrazón al diálogo, ¿no? Y ojalá que la presión internacional de verdad llegara a que el gobierno que se siente y comience, ¿no? a hacerse unos acuerdos, pues sí, de los manifestantes, del pueblo en general y pues en específico del comité de paro. Y con eso termino. Gracias. Gracias, Astrid. Gracias por hacer mención a esos puntos en específico que era importante mencionar. Muchas gracias a las dos por acompañarnos hoy. Diana, no sé si tenías algo más que incorporar, que te vi como con ganas de aportar algo más a Astrid, y con esto vamos terminando.
Pues yo, la verdad, me siento muy contenta con este diálogo que hemos tenido en el programa. Me parece que Astrid recoge elementos muy, muy importantes que yo creo que dan lugar a la reflexión. Por ejemplo, traer a colación la agenda, el pliego de peticiones del paro es muy, muy importante por lo que ella pues da cuenta y esto recoge también eh, voces que han clamado en Colombia justicia, igualdad, reparación, no en términos monetarios, sino de verdad. Yo creo que acá es importante lo que ella decía del paro y nuevamente pues recalcar que también hay muchos jóvenes que están más allá de ese comité de paro, que es también un poco lo que hemos defendido ambas. Y, y nada, pues la petición muy especial a la comunidad internacional es que nos sigan mandando sus mensajes de solidaridad, los hemos recibido con mucho cariño, pero también que también en el extranjero se haga un poco más de pedagogía sobre lo que está sucediendo, porque necesitamos un acompañamiento eficaz, como lo que decíamos y lo que decía Astrid en un momento, o sea, ¿qué pasaba si esto sucediera en Venezuela? ¿No? Donde dicen que es una dictadura y intervienen, pero en Colombia llevamos 19 años con casos de falsos positivos, de violencia, de muchas cosas y necesitamos un apoyo internacional un poco más demandante en términos de que se cumplan por lo menos los derechos humanos y que se garantice la movilización social, porque esa movilización social va a transformar la democracia en Colombia y necesitamos total apoyo. Es como eso y agradecer el espacio a Astrid. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Diana, muchas gracias, Astrid. Un gusto que hubieran estado acá con nosotros, con nosotras en Praxis TV y que nos hayan acompañado, nos hayan contado un poco de esto. Y bien, toda la solidaridad, un gran abrazo desde Costa Rica y esperemos que en efecto, como decía Astrid, esto tenga un resultado positivo al fin y al cabo, ¿no? Muchas gracias a las dos, muchas gracias a todos y a todas quienes nos observan. Esto fue Praxis TV, un programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima. Chao. Gracias.